Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Este es un circuito regulador de voltaje a 5 voltios de un video anterior. Cuando la corriente del regulador excede cierto límite, empieza a desviar corriente a través del transistor Q1 para aportar más corriente a la carga, de forma que aquí habían 5 amperios. Si agregamos otro transistor de potencia de esta forma, cuando la corriente en el regulador llegue a cierto límite, empezará a desviar corriente a través de Q1 y a través de Q2, de forma que estas tres corrientes llegarán a la carga para lograr 10 amperios. Si regresamos al circuito anterior, también podemos aplicar la técnica de transistores en paralelo y utilizar este otro circuito. Cuando la corriente de regulador llega a cierto límite, empieza a desviar corriente tanto por Q1 como por Q2 para aportar a la carga más corriente y de esa manera llegar a 10 amperios. En el video de hoy veremos un regulador a 5 voltios de 10 amperios utilizando un regulador LM7805. Para esto vamos a utilizar transistores de bypass o de desvío y también utilizaremos transistores de bypass en paralelo para este fin. Pero antes de continuar, haz esto. Haremos un bypass o desvío de corriente con transistores de potencia para obtener más corriente en la carga. También haremos bypass de corriente utilizando transistores en paralelo. Explicaremos el funcionamiento de ambos circuitos y haremos los cálculos de potencia. Y al final haremos una simulación. Este circuito nos permite tener una corriente en la carga de 5 amperios. En este caso la carga es un resistor de 1 ohm, pero también puede ser cualquier otro tipo de carga, como un inductor por ejemplo. El diseño de este circuito te lo dejo acá en la tarjeta en la parte superior derecha, pero de cualquier modo haremos un diseño rápido solo para calcular R1. Bien, por un lado tenemos la corriente del regulador, que es la misma corriente en R1 y es la misma corriente que sale a través del pin 3. Por acá tenemos la corriente de colector del transistor Q1, que debería ser 4.7 amperios, mientras que la corriente del regulador, el 7805, su corriente máxima debería ser 0.3 amperios, ya que la suma de estas corrientes nos debe dar los 5 amperios que consume esta carga. Para calcular R1 necesitamos conocer el voltaje emisor base cuando su corriente de colector es 4.7 amperios. Para eso nos vamos a este gráfico, que es voltaje base emisor o emisor base, dependiendo cómo se mida, versus la corriente de colector. Como vamos a utilizar 4.7 amperios, vamos a buscarlo acá, dependiendo de cómo se mida la corriente. Aquí es menos 1 o 1, 2, 3, 4, 5. 4.7 sería más hacia acá, pero como no hay tanta diferencia, vamos a utilizar la de 5 amperios. Subimos verticalmente y buscamos la curva voltaje base emisor. Realmente el transistor no lo usamos en saturación, ya que el voltaje colector emisor es mucho mayor que 0, pero como no tenemos otro gráfico en su hoja de datos específico para un determinado voltaje colector emisor, utilizaremos su estado de saturación. Entonces luego trazamos una horizontal en este corte y eso nos da 1.8 voltios como voltaje emisor base. Bien, colocamos ese voltaje emisor base acá y vamos a calcular R1 con esta ecuación, sustituyendo valores. Voltaje emisor base 1.8 entre la corriente máxima de diseño del regulador. Esta corriente de diseño tú la puedes indicar. En este caso yo he dicho que la corriente máxima en el regulador debe ser 0.3 amperios, pero tú puedes tomar otra corriente más baja o un poco más alta. Haciendo esta división nos da 6 ohms y ahora vamos a redondear buscando la resistencia más cercana y por encima de 6, eso es 6.8 ohms. Entonces de aquí sacamos ese valor de R1. Por otro lado nos interesa también calcular la potencia en el resistor 1 para conocer de cuánto debería ser la potencia de ese resistor, sustituyendo valores. Voltaje emisor base al cuadrado entre la resistencia R1, eso nos da 0.476 vatios, por lo tanto una potencia comercial sería de 1 vatio, es decir, aquí sería un resistor de 6.8 ohms y de 1 vatio de potencia. Ahora si queremos transformar este circuito regulador a 5 voltios de 5 amperios a un regulador de 5 voltios y 10 amperios, vamos a agregar otro transistor de bypass de esta forma. Entonces veamos qué es lo que tenemos acá. Tenemos una fuente, una batería de 12 voltios, tenemos los dos resistores ya calculados
tenemos dos transistores Darlington de potencia, en este caso el tip 147, que puede manejar hasta 10 amperios en su colector. Tenemos uno por acá y el otro por acá, nuestro regulador, y en este caso tenemos una carga resistiva que consume 10 amperios. También puede ser una carga de tipo inductor. Entonces veamos cómo funciona. Por este resistor y por todo este alambre y por el pin 3 tenemos la corriente del regulador. La corriente mínima para que los otros dos transistores no desvíen corriente la calculamos de esta forma. Esta va a ser igual a voltaje emisor base del transistor 1, es decir, el voltaje entre el emisor y la base de este transistor, entre R1. Sustituyendo valores, para un transistor Darlington es 1.2 aproximadamente, entre R1 12 ohms. Esto nos da 0.1 amperios o 100 miliamperios. Es decir que mientras la corriente del regulador acá sea menor a 0.1 amperios, la carga va a ser igual a esa corriente de regulador. Es decir, solo el regulador estará aportando corriente a la carga. Entonces cualquier corriente menor a 0.1 amperios atravesando R1 generará una caída de tensión en este resistor menor a 1.2 voltios. En esta situación Q1 está inactivo, pero si la corriente es 0.1 amperios o más, la tensión entre emisor y base de Q1 aumentará y por lo tanto empezará a fluir una corriente a través del colector del transistor 1. Entonces vamos a calcular la corriente mínima de colector del transistor 1 a través de esta ecuación. Esta va a ser igual a el voltaje emisor base del transistor 2, es decir, el voltaje entre el emisor y la base de este transistor entre R2. Sustituyendo valores, voltaje emisor base 1.2 entre R2 0.39, eso nos da 3 amperios. Entonces en estas condiciones, cuando la corriente del transistor 1 sea menor que 3 amperios, tanto el regulador como el transistor Q1 estarán aportando corriente a la carga. Por lo tanto, la corriente en la carga es la suma de la corriente del regulador más la corriente de colector del transistor 1. Esta corriente IC1 es la misma corriente que pasa por R2 y es mínima porque genera la mínima caída de tensión en R2 para que Q2 no se active. Cuando esta corriente IC1 es 3 amperios o más, genera una corriente en el colector de Q2. La máxima corriente que puede pasar por acá, al menos de diseño, es de 4.7 amperios. Por lo tanto, cuando la corriente en el colector 2 es 4.7 amperios o menos, la corriente en la carga será igual al aporte de estas tres corrientes, es decir, de la corriente de regulador más la corriente del transistor 1 más la corriente del transistor 2. Hay que tomar en cuenta de que las corrientes de base no se tomen en cuenta debido a la alta ganancia que tienen estos transistores Darlington tip 147. Esto hace que la corriente de base sea mucho más pequeña que su corriente de colector para ambos transistores. En condiciones de máxima carga, es decir, cuando tenemos una carga que consume 10 amperios, la corriente máxima de diseño del regulador es 0.3 amperios. La corriente máxima de diseño para el transistor 1 es 5 amperios y la corriente máxima de diseño para el transistor 2 es 4.7 amperios. Entonces, en condiciones máximas, este regulador aporta 0.3 amperios, este transistor 5 amperios y este transistor aporta 4.7 amperios, que sumado pues nos dan los 10 amperios. Por lo tanto, este regulador puede aportar 10 amperios o menos. Ahora bien, si quieres saber cómo he diseñado este circuito, te invito a que te hagas miembro de mi canal para que puedas acceder al video de diseño correspondiente a este video público. Veamos las consideraciones de potencia y empezamos calculando la potencia en el resistor 1. La potencia para cualquier componente se calcula en base a su corriente máxima esperada. La corriente máxima en R1 es la misma que la corriente máxima del regulador. En este caso pues sería 0.3 amperios al cuadrado por la resistencia R1, 12 ohms, eso nos da 1.08 vatios. Por lo tanto, R1 tiene que ser de más potencia para que soporte esto. Esta potencia comercial es de 2 vatios. Entonces aquí vendría un resistor de 12 ohms y de 2 vatios. Para la potencia R2 debemos saber que la corriente IC1 es la misma que atraviesa la resistencia R2. Sustituyendo valores,
corriente máxima en IC1, 5 amperios, por R2, 0.39 ohms, eso nos da 9.75 vatios. Tomando un valor comercial, puede ser de 15 vatios. Por lo tanto, R2 es de 0.39 ohms y de 15 vatios. Para la potencia disipada por el regulador, lo encontramos de esta forma, y tomando la corriente máxima del regulador, sería corriente máxima del regulador 0.3 por voltaje de fuente 12 voltios menos corriente máxima del regulador 0.3 amperios por R1 12 ohms menos 5 voltios, que es el voltaje de salida del regulador. Primero hacemos lo que está dentro del paréntesis y el resultado lo multiplicamos por 0.3 y esto nos da 1.02 vatios. Para la potencia del transistor 1, con esta fórmula, sustituyendo valores, corriente máxima IC1 5 amperios por voltaje de fuente 12 voltios menos corriente IC1 máxima 5 amperios por R2 0.39 ohms menos voltaje de salida 5 voltios. Nuevamente haciendo primero lo que está dentro del paréntesis y el resultado multiplicándolo por 5, esto nos da 25.25 vatios. Para el transistor Q2 usamos esta fórmula sustituyendo valores. IC2 en su corriente máxima 4.7 amperios por voltaje de fuente 12 voltios menos voltaje de salida 5 voltios, haciéndolo del paréntesis primero y luego multiplicando por 4.7 nos da 32.9 vatios. En el caso del regulador, según este diseño y teniendo una carga de 10 amperios, este solamente va a consumir 1.02 vatios. Su potencia máxima sin disipador de calor es de 3 vatios, así que podemos dejarlo sin disipador, pero si tú lo deseas le puedes poner un pequeño disipador. En el caso de los transistores, según la hoja de datos, puede soportar hasta 125 vatios, o sea que no es necesario ponerle tampoco disipador de calor al transistor 1, pero por seguridad le puedes poner. En el caso del transistor Q2, que también es el mismo tip 147, su potencia máxima es 125 vatios. No es necesario colocar disipador, pero si tú lo deseas, puedes colocarle un disipador de calor. Bien, este es el consumo de todos los componentes del circuito, a excepción de la carga. En el caso de la carga, su potencia se calcula multiplicando la corriente máxima esperada en la carga, que son 10 amperios, por el voltaje de salida, que sabemos que es 5 voltios. Eso nos da 50 vatios. La potencia total del sistema es la suma de todas las potencias que están marcadas acá, incluyendo la potencia de la carga. Eso nos da 120 vatios. Esto significa que si el sistema consume esto, la batería o la fuente de 12 voltios debe ser capaz de suministrar estos 120 vatios. En cuanto al rendimiento, este va a ser igual a la potencia de la carga entre la potencia del sistema. Sustituyendo valores, potencia de la carga 50 vatios entre potencia del sistema 120 vatios. Esto nos da 0.417, es decir, 41.7%. Esto significa que de los 120 vatios que consume el sistema, solamente 41.7% corresponde a la carga y el restante porcentaje, que corresponden a 70 vatios, se pierde en forma de calor en el resto de los componentes. Y bien, ya estamos acá en la simulación y vamos a colocar algunos amperímetros DC en Q2 y en Q1 en sus respectivos colectores. También vamos a medir la corriente del regulador en su salida. Vamos a ponerlo en miliamperios. Vamos a poner un voltímetro DC en la carga para verificar que hayan los 5 voltios que debe sacar. Echamos a andar la simulación y fíjate, con esta carga que consume 10 amperios, o sea, si divides 4.99 voltios, es decir, 5 voltios entre 0.5, pues te da 10 amperios. Bajo esas condiciones, nosotros habíamos indicado que aquí debían ser 4.7 amperios. Tenemos 4.82. Aquí en el otro colector debían ser 5 amperios, pero tenemos 4.84. Y por el regulador debían de ser 0.3 amperios, es decir, 300 miliamperios, pero tenemos 312 miliamperios. Este valor no está tan alejado y estos están un poquito alejados debido a que nuestro diseño no considera valores de resistencia exactos, sino aproximados.
Y bien, regresando a nuestro circuito de origen, donde solo teníamos un transistor de bypass, la otra técnica es utilizar transistores en paralelo de esta forma. Aquí vemos que los colectores están unidos, los emisores están unidos en un mismo punto y las bases también unidas en un solo nodo. Fíjate que acá no hay conexión porque no tenemos un nodo, no hay un punto de unión, o sea que uno pasa encima del otro. Veamos el funcionamiento. Por acá tenemos una corriente de carga IL. Esta corriente de carga, cuando solo el regulador está funcionando, requiere de una corriente mínima. Esa corriente mínima va a ser igual a voltaje emisor base. Aquí tenemos dos voltajes emisor base. Este voltaje emisor base y el voltaje emisor base de este otro transistor. Vamos a tratar estos dos transistores como uno solo, cuyo pin colector es este, su pin emisor este y su pin base este. Entonces este voltaje emisor base se refiere al voltaje entre este emisor y esta base, que es 1.2 voltios entre R1 6.8 ohms. Esto nos da 0.176 amperios, es decir 176 miliamperios. Entonces cuando la corriente del regulador es de menos de 176 miliamperios, y como esta corriente es la misma que atraviesa R1, esta corriente nos genera la suficiente caída de tensión entre emisor base para que los transistores empiecen a conducir, y por lo tanto la corriente de la carga es la misma que la corriente del regulador, es decir, solo el regulador está aportando corriente a la carga. Cuando la corriente es 176 miliamperios o más, entonces en R1 se produce la suficiente caída de tensión entre emisor y base para que los transistores comiencen a conducir corriente. En este caso, como están en paralelo, la corriente IC1 es igual a la corriente IC2. Se unen en este punto para formarse una sola corriente de colector IC. Si esta corriente de colector es 9.7 amperios o menos, entonces la carga estará recibiendo el aporte de la corriente del regulador más la corriente de colector. Vamos a pasar esta ecuación para acá, solamente para indicar de que la corriente de colector está formado de las dos corrientes de colector IC1 e IC2. Y en condiciones máximas, la corriente máxima de carga es 10 amperios, la corriente de regulador son 0.3 amperios, más IC, que es la corriente de colector. Si lo despejamos, tendremos que la corriente de colector es 9.7 amperios máximos, es decir, el valor que teníamos acá. En condiciones máximas, es decir, cuando la carga consume 10 amperios, el regulador, su valor máximo debe ser 0.3 amperios o 300 miliamperios. La corriente en el transistor 1 y en el transistor 2 son de 4.85 amperios cada uno. ¿Y esto por qué? Porque en primer lugar, como están en paralelo, las corrientes deberían de ser aproximadamente iguales. Como estas dos corrientes se unen en este punto y corriente de colector es 9.7 amperios, quiere decir que aquí hay 4.85 y 4.85 que sumados nos da 9.7 amperios. Es decir, por cada uno pasa la mitad de 9.7. Y este circuito pues funciona para una carga de 10 amperios o menos. Veamos las consideraciones de potencia. Para R1 utilizamos esta ecuación y consideramos una corriente de regulador máxima de 0.3 amperios. Entonces tendríamos 0.3 amperios al cuadrado por R1 6.8 ohms. Esto nos da 0.612 vatios, es decir 612 milivatios. Si lo redondeamos al comercial más cercano y por encima, sería de 1 vatio. Es decir, este resistor es de 6.8 ohms y de 1 vatio. Ahora bien, la potencia para el transistor, es decir, si tratamos a estos dos transistores como uno solo, va a ser igual a esta ecuación. Sustituyendo valores, corriente de colector máximo debe ser 9.7 amperios por voltaje de fuente 12 voltios menos voltaje de salida del regulador 5 voltios. Hacemos primero lo que está en el paréntesis, el resultado lo multiplicamos por 9.7 y esto nos da 67.9 vatios. Y puesto que están en paralelo, deberían de aumentar aún más su potencia. Igualmente puedes ponerle disipador si deseas asegurarte. La potencia del regulador es el mismo que para el cálculo anterior. La potencia de la carga es la misma que en el cálculo anterior, porque tienes 5 voltios multiplicado por la corriente máxima de amperios, eso nos da 50 vatios. La potencia total del sistema es sumar todas las potencias indicadas acá.
Eso nos da 119.5 vatios. Ahora bien, vamos a calcular el rendimiento, que es igual a potencia de la carga entre la potencia del sistema, sustituyendo valores. Potencia de la carga 50 vatios entre la potencia del sistema 119.5 vatios. Esto nos da 0.418, que es lo mismo que 41.8%. Como puedes darte cuenta, este circuito tiene el mismo rendimiento que el circuito anterior, con la única diferencia que utiliza un componente menos. Este utiliza solamente un resistor R1. Y bien, ya estamos en la simulación del segundo circuito. Vamos a colocar unos amperímetros DC. En el colector 2 y en el colector 1. También vamos a medir la corriente en la salida del regulador. Vamos a colocar un voltímetro DC por acá para medir el voltaje en la carga. Echamos a andar la simulación y fíjate, en el diseño teníamos 4.85 amperios y es lo que tenemos. Acá para esta corriente de colector habíamos diseñado 4.85 y es lo que tenemos. Y la corriente a la salida del regulador habíamos indicado 0.3 amperios, es decir 300 mil amperios, y tenemos un valor aún mejor de 276 mil amperios. Esto ocurre cuando la carga consume 10 amperios. Si tú divides 4.99, es decir 5 voltios, entre 0.5 ohms, tienes 10 amperios. Bien, cuando la carga es inductiva, se debe proteger el regulador con un diodo rectificador en inversa, de esta forma. Claro, aquí estoy colocando el 4001, pero este diodo pues tiene que ser de potencia. Lo estoy colocando como ejemplo, que se tiene que colocar en esta forma. Sin embargo, este circuito no lo necesita. Si no tuviera estos transistores de desvío, sí deberíamos de colocar ese diodo de protección ante cargas inductivas. Estos transistores Darlington ya traen internamente un diodo de protección. Si tú te fijas en la hoja de datos del TIP 147, puedes ver que internamente él ya trae entre colector y emisor un diodo rectificador, que de hecho también es un diodo de potencia. Pues bien, este diodo de protección también es una protección para el regulador 7805. Fíjate cómo el ánodo queda en el colector y el cátodo al emisor. Si regresamos al circuito, el cátodo estaría conectado acá y el ánodo acá. Y no solo acá, sino acá también. Tenemos dos diodos rectificadores en inversa para proteger nuestro circuito, en este caso el regulador. Internamente él tiene un rectificador conectado de esta forma. Ahora bien, veamos las ventajas de este circuito regulador. Usa pocos componentes electrónicos, lo que da como resultado un montaje relativamente rápido. Y digo relativamente porque depende de la experiencia del que monta el circuito. Las desventajas es que no cuenta con protección contra sobrecorriente o contra cortocircuito, además de su bajo rendimiento, es decir, el circuito desperdicia mucha potencia en forma de calor. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que la información les pueda servir y los invito a que apoyen a este canal dándole clic al botón super gracias y haciéndote miembro de mi canal para que puedas acceder a videos exclusivos de diseño y a otros beneficios. Muchas gracias.